El señor Gustavo Francisco Petro Urrego se dio cuenta de que su candidato en verdad no despertaba las emociones que él sí despertó hace 4 años, o con el carisma que él tiene, que uno diga, personalidades diferentes, sí, pero en este país necesitamos sí o sí volvernos de esa manera. O sea, en la campaña es por emoción, y a esta campaña le falta mucha emoción. Y hay un anuncio que usted tiene todos los detalles de qué va a pasar, que dejar entredicho en si Gustavo Petro va a renunciar a la presidencia de la República para hacerse cargo de la campaña de Iván Cepeda del progresismo para derrotar al fascismo, en palabras de Gustavo Petro. Ya va a ir con la información en exclusiva, música de tensión en este momento, todos atentos, compartan esa transmisión porque aquí lo que tenemos es exclusiva del señor Iván Calvo Gallo, pero veamos primero el anuncio que hizo Gustavo Petro en este recontra mega comunicado, este trino que hizo Gustavo Petro, que tiene más palabras que el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella, que una es la portada y otra son dos diciendo firmes por la patria, y dice lo siguiente el señor Gustavo Petro. Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo. Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás del de Uribe, que ya lo apoya. El fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia, todo el pueblo tiene la obligación moral ante la humanidad de derrotar el fascismo. Lo que dejó el fascismo allí donde ha gobernado el holocausto en Europa, holocausto en China, holocausto en Chile, Uruguay y Argentina. Y aquí se pone la parte gruesa, como le gusta a Iván Gallo. Pero vamos a ganar y derrotar el fascismo. Abelardo nació en Córdoba y yo también, es de familia terrateniente y defensor del paramilitarismo, y yo soy hijo de campesinos, medianos y productores del agro. Y ya empieza ya, obviamente es participación en política, no nos vamos a poner aquí con pendejadas, pero él quiere, pues está sobre la mesa que renuncie para que pueda irse de frente. Dice, miren el resultado electoral, fue derrotado estruendosamente en el pueblo donde nació, Sagún, y fue derrotado estruendosamente en toda Córdoba, su departamento. Fue derrotado en todo el Caribe colombiano. ¿Por qué? Porque su pueblo lo conocen y sabe por qué pasaría si un fascista defensor del paramilitarismo llega al poder. Y aquí es donde viene la parte hijo de puta. Dice, así que tengo la obligación moral con la humanidad y con la historia y la vida de Colombia de derrotar al fascismo mafioso. Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina. Dicen, se necesitan 3 millones de votos más. Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saqué menos de votos que Cepeda en primera vuelta y me superaron los votos mucho más que ahora que no me querían. Hace un llamado a la juventud y dice, ahora el voto es para defender la vida propia y de los hijos de las hijas. Y dice, yo tomaré mis propias decisiones. Señor Iván Gallo, usted ayer me llamó y me dijo, marica, socio, parcero, tengo un frío ni el berraco en esta calva, pero me acaba de llegar una noticia que me calentó. La posibilidad de que Gustavo Petro renuncie para llegar a comandar esa campaña de Iván Cepeda. ¿Qué tan posible es esto? Pero cuéntenoslo cronológicamente cómo usted recibió esa información. A las 8 de la mañana de ayer estaban citados la plana mayor ahí se me olvidó, del pacto histórico. Del pacto histórico. Petro siempre tiene como sus problemas de agenda en la mañana, pues tiene unos horarios poco usuales. Él es un genio, él sabe, es una mezcla entre genio y poeta maldito. Así que pues las noches y playboy. Y playboy, bohemio. Y estaba preocupado porque él creía que el 50% que tiene de favorabilidad era una sombrilla lo suficientemente larga para proteger a Iván Cepeda. Por eso yo decidí hacer apuestas tan absurdas como esta, pues, que además para mucha gente invalidan mi oficio como periodista. Hay un señor por ahí que está absolutamente enamorado de mí, que se llama de apellido Estupiñán, que sé que es como el que le lleva los cuadernos por allá a Barrientos, entonces no hace sino hablar mierda de mí y de León. No lo conozco al man, pero un gran saludo con todo el amor del mundo para el señor estúpido Ñan. Bueno, es que pierdo el hilo, estoy tan emocionado que pierdo. Entonces a las 8 de la mañana Petro no llegó, entonces llamó y dijo, listo, a las 6.
A las 6 se 6 reunieron, de la tarde, se reunieron, porque, pero a todas estas esto es muy tenaz, porque partamos que la derrota, porque lo del domingo fue una derrota, porque pensar que Cepeda sacó 10 millones de votos y que la primera vez que la izquierda saca ese número, eso es solamente de Cepeda, eso es mentira. Ahí hay un voto que se votó, hay gente que votó contra Abelardo, hay gente que cuida la democracia, hay gente de centro muy responsable que está cuidando la democracia, porque que llegue el señor Abelardo de la Espriella a la presidencia significaría un retroceso en algunos derechos que hemos ganado. Pero entonces, decir que 10 millones es de la izquierda, eso es absolutamente mentiras, eso no es, eso hay mezcla, pero el punto es que se pierde el domingo en la noche Petro saca ese trino desquiciado del fraude, porque para mí es irresponsable la gente que habla de fraude y son conspiranoicos locos, y Cepeda lo repite además en un escenario rarísimo, porque esto lo comparte gente del pacto histórico. ¿Usted no vio el escenario del domingo? La cantidad de gente que le subió a Cepeda, gente sonriendo, gente que lo acompaña a él en estrategas y todo eso, sonriendo, como si hubieran ganado. O sea, estaban en el Salón Rojo y como si hubieran ganado, se congregaron alrededor de Cepeda triunfando, celebrando. ¿Qué, señores? No había nada que celebrar, perdieron. Entonces sale Cepeda sin papeles a decir que hay fraude. Se pierden esas horas. En ese momento Oviedo estaba encerrado con sus mentores políticos. Lo estaban regañando porque Oviedo fue el más frentero y dijo que él nos iba a sumar a eso que significaba una coalición con Abelardo, que era la derecha absoluta y total. Y se seguía perdiendo tiempo. En ese momento había unos canales de comunicación con el señor Oviedo para que se sumara inmediatamente a la campaña para dar el batacazo, porque les recuerdo, esto es el 21, ya estamos a 2. O sea, faltan 19 días, se perdieron 48 horas, hay que ganar 1 millón de votos, no sé cada cuántas horas. Iván, usted me tenía a las 8 de la mañana ayer, a las 6 de la tarde, sí, es y que se lo volvió retrocede, para el domingo. Porque es que quiero recalcar lo difícil que ha sido para Cepeda esta campaña, lo duro que le ha tocado y lo grande que le ha quedado. Entonces el tipo no sabía nada. Pero eso es tan cierto y tan hijueputa que aquí fuimos, y usted es un abanderado, hay que decirlo, el primero que sentó esto, incluso que dio su cabellera por esta razón de la emoción y de las fallas en la campaña, se llama Iván Calvo Gallo, y lo hizo aquí en el Tercer Canal con María Fernanda Cabal de testigo. O sea, esto fue algo histórico, épico, que ya lo vamos a ver, pero luego usted llegó ayer y me llamó sobre esa reunión que tuvieron a las 6, donde, o sea, Petro dijo que iba a tomar acción. Sí, porque Petro vio que no había reacción y vio además que Claudia quería sumarse. Lo de Claudia está claro, pues eso no es ninguna chiva. Fajardo nunca va a hacer un acuerdo con esta derecha tan radical. Y entonces llegó a las 8 de la mañana y entonces estaban los de la campaña de Petro así, de Fajardo así, de Cepeda así, porque Cepeda iba a dar el gran anuncio y salió con la huevonada esa de la camiseta de la Selección Colombia, por Dios santo. O sea, que quedamos todos aterrados, dijimos, ¿de verdad? O sea, de verdad esto así se van a pasar estos 20 días dando palos de ciego. Entonces se va con eso. Entonces ahí ya Petro dice, nos estaba despertando, pues, entre botellas, mujeres, listo, chévere. Soy Team Petro, aspiro a hacerlo. Aspiro mucho a hacerlo. Y entonces se pospone hasta las 6 de la tarde, juega Colombia a esa hora. Por ahí hay un poco de jóvenes que salieron por allá acá en el Parkway eran los mismos 200 o jóvenes. Las manifestaciones se hacen frente a los tarjetones y ante los comicios electorales, no un día después. Eso está como la vez que perdimos el plebiscito y salimos un día después allá en la plaza. Está con el movimiento, pero en ese medio Petro estaba reunido allá con su campaña. Sí, y estaba con asesores jurídicos, porque Petro está pensando ante el desespero que le da Cepeda, y yo aquí tengo la información. Petro está pensando, al ver que Cepeda
no es ni chicha ni limonada, porque Cepeda está resultando ser alguien como de la misma estirpe, no ideológica, porque además es un tipo, yo pues lo de Cepeda lo amo y lo admiro profundamente, estoy hablando de Cepeda candidato, es casi tan insípido como Fajardo y como Duque, en diferente espectro ideológico y con la razón histórica a su favor, porque ese es el problema de Cepeda. Cepeda está validado históricamente como víctima de Estado, tiene ese viento en la camiseta, pero no lo aprovecha. Entonces, ante el desespero de Petro, llegó a contemplar la posibilidad seria ayer a las 6 de la tarde de renunciar a la presidencia de la República. No lo pudo hacer por una razón. El Senado tiene que aprobar esa renuncia. El Senado no tiene la mayoría en este momento, Petro, para hacerlo. Pero tendría que pagar un canazo de 48 horas y quedaría como Salvador Allende. Sin embargo, Cepeda no estuvo de acuerdo con esa renuncia. Atención, Cepeda no estuvo de acuerdo con esa renuncia. Petro, que es kamikaze, lo iba a hacer. Y por ahí hay mucho analista político, y yo lo puedo entender, que dice que eso está muy mal porque alejaría totalmente al centro. Yo creo que el centro no va a poner el presidente. Yo creo que el presidente lo va a poner la gente que no salió a votar el domingo. Y hay mucha gente de Petro que no cree mucho en Cepeda. Oiga, señor Iván Calvo Gallo, ¿qué? En este momento somos 1.400 personas y subiendo en YouTube, somos más de 800 en Facebook, estoy aquí ya revisando Twitch y TikTok, que es por donde estamos todo el tiempo, y la gente está explotando con esta noticia. O sea, Petro cogió y se reunió con unos abogados, sí, que le dijeron: papi, le dijo, hágale, don Julio. Las posibilidades de que usted renuncie son estas: un canal de 48 horas, que el Congreso no se lo apruebe, y segundo, pues también con sus estrategas y él mismo, que a pesar de que a veces le ha tocado tomar decisiones en contra de sus propias pues percepciones, de sus propias condiciones, pero sí leyendo muy bien lo que quiere su electorado y el pueblo. Para nadie es un secreto que Iván Cepeda no era el principal candidato de Petro, y el pueblo, el mismo electorado le dijo: papi, este es nuestro candidato, y él le dijo: sí, señores, si ustedes lo dicen, yo voy a muerte con el constituyente primario. Entonces, ¿sí está descartada esa opción ya total? Cepeda le pidió... ¿O Petro la sigue teniendo en cuenta, a pesar de que Cepeda, como usted dijo, Cepeda le dijo: no, venga, déjeme que yo voy a hacer la tarea? La conversación fue más o menos así. Le dijo Petro: bueno, usted entonces es de los que ni raja ni presta el hacha. Entonces déjeme yo, no renuncie, tal. Listo, va a llamar a la gente, va a llamar a Oviedo y a Fajardo y a Claudia, va a llamar al centro. Iván pues se quedó pensando, porque él es un filósofo que piensa mucho y piensa y pasan las hijueputas horas y nada. Entonces le dijo Fajardo: preste para acá le dijo Petro: preste para acá el teléfono, que si yo negocié con Benedetti y con Roy, ¿cómo no voy a negociar con gente que está más afín ideológicamente a mí que ellos? Y Petro le está haciendo la tarea a Cepeda en este momento de llamar a Fajardo, a Oviedo y a el señor a la señora Claudia López. Y todo eso pasaba. Mientras todo eso pasaba, los comités que apoyan a Cepeda estaban reunidos muy cerca de acá, en este barrio tan bohemio y tan comunista, haciendo marcos y cuadros y llamando a la movilización. ¿A la movilización de quién? La movilización no funcionó, no les funcionó el domingo. Aquí hay que ser muy claros. Y Gustavo Bolívar, me le quito el hijueputa sombrero. El gorro, que por ahí tengo un gorro. El gorro es del tamaño de un parapente. Gustavo Bolívar hizo una lectura buenísima. Ustedes allá en su casa tienen que ver los departamentos en donde ganó Cepeda, que son Cauca, que son Chocó, que es no recuerdo ahorita otro, donde hay muy poquita votación. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hubo plata para desplazar a la gente a los centros de votación.
porque en el Cauca votaron apenas el 39% de las personas. Yo por ahí tengo la lista, yo lo anoto todo, yo soy un señor con blog. Y ya ahorita vamos a hablar del tema de los jóvenes, pero hay que decirlo, ya, yo me sorprendí que yo tengo mucha gente en mi edad y menor que me dijo firme por la patria. O sea, realmente que estaba convencido en ese antipetrismo, y yo sigo con la hipótesis de que lo que nos estamos jugando hoy es un plebiscito a favor o en contra de Petro, porque muchos, incluso sin conocer a De la Espriella, dicen, si es el que va en contra de Petro, le vamos a votar. Pero Iván, hay algo ahí importante. El señor Alfredo Sáez, ¿sabe quién es el man? Claro, el pastor. El pastor Alfredo Sáez, que casi quita el coronavirus cortándole a una pelotica de caucho. El día de ayer fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación porque le dijo en unas declaraciones a Petro que renunciara y asumiera la campaña de Iván Cepeda, como es lo que se está llevando ahí en el limbo y que al parecer pues no va a suceder, pero yo creo que es una idea que todavía está ahí pulpita en estos últimos 20 días. Y el señor procurador El Hash, que obviamente, no vamos a decir, para nadie es un secreto, fue ayudado a elegir, porque así son los poderes en el Congreso, por este gobierno, pues se ha mantenido firme también en que Petro no está participando en política. Pero okay, Petro se está metiendo totalmente en la contienda. O sea, Petro tiene en este momento varias opciones, pero la que más ve viable es el tema de renunciar y hacerse cargo, porque también puede que con estas intervenciones que está haciendo, como este trino que ustedes acabaron de ver, pues lo cojan y le digan, porque eso es lo que quiere también para hacerlo caer, el tema de, hey, usted está participando en política, suspendido, como le pasó a Daniel Quintero y como le pasó a Alfredo Sáez, que hizo la misma propuesta. Ahora, el tema es, ¿cómo quedaría también políticamente ante esos indecisos si Petro renuncia? Realmente para un indeciso, que es el público que toca captar, ¿sería bueno que Petro renunciara? Primero que todo, yo no soy brujo y no sé cómo reacciona la gente y no veo el futuro. Pero si usted es un indeciso, en este momento los indecisos serían los de centro, que no quieren ni con Abelardo ni con Cepeda, y que están mirando cuál es la mejor opción, y que hay muchos de esos indecisos que dicen como, yo he visto comentarios que dicen como, uy no, Abelardo de la Espriella es impresentable, ese candidato nada que ver, pero tampoco le queremos hacer el juego a Petro. ¿Cómo quedarían para esos indecisos y para el electorado? Porque para el electorado de Petro puede declarar la guerra a Estados Unidos y la gente va a ir a matar, a morir con Gustavo Petro y con su proyecto político. Pero esos indecisos, yo el único cálculo que te puedo hacer ahí es que en este momento hay más petrismo que cepedismo. Total. O sea, Petro tiene un 53% de la gente, con eso se gana. Total. Con eso se gana sin pensar en el centro ni nada. Porque hay gente, sobre todo en los estratos 1 y 2, a los cuales el señor Iván Cepeda no les dice absolutamente nada. Por cierto, un servicio social, y ya les voy a leer la cosa que me acaban de escribir desde el Catatumbo. El señor Iván Cepeda no fue al Catatumbo. Señor Iván Cepeda, de Catatumbo hay una crisis humanitaria, ni la hijueputa, desde enero del 2025, con el ataque del ELN al Frente 33 de las FARC, provocó más de 1.500.000 desplazados, han muerto más de 200 personas, hay una crisis humanitaria tremenda. Pero usted no se ha dado por aludido, hay que ir al Catatumbo, ahí hay bases suyas, sociales, porque como senador fue espectacular en el Catatumbo. La vida no está en el Parkway, los votos no están en la Soledad, ni en el Chapi gay, los votos están en las provincias, donde usted está perdiendo. El norte de Santander fue arrasado. Y es porque olvidó el Catatumbo. Oiga, ahora voy a leer lo que me mandaron del Catatumbo. Rodolfo Martínez, que está, marica, la gente está, ya somos más de 1.600 personas. El matador Martínez. Dice Rodolfo, que está muy de acuerdo con usted, dice, que dejen de durezas y apoyen más a las regiones, que Bogotá solo piensa en ellos, y los resultados del domingo demostraron que la capital del país no respondió. También dice aquí Jormax, dice, si Petro renuncia para hacer campaña, eso solo demuestra que Cepeda no es nada, o que le quedó grande. Y la señora que me está puteando porque que yo le hago la campaña a Cepeda es con C, señora, no con S. No sé qué Cepeda me está hablando.
Sí, pues si van a votar bien, que al menos se sepan el nombre de él, porque después van y son tan brutos que van y votan por Abelardo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.